Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Basilo Trujillo y el día de hoy les voy a hablar de la teoría general del conocimiento de Johann Heisen. ¿Sí? Vamos a hablar de la primera parte, de lo que es la investigación fenomenológica preliminar. ¿Sí? Nos dice Heisen que la teoría del conocimiento es, como su nombre lo indica, una explicación o interpretación filosófica del conocimiento humano. En el conocimiento se halla frente a frente la conciencia y el objeto. La relación entre los dos miembros es a la vez correlación. La correlación. El sujeto solo es sujeto para un objeto y el objeto solo es objeto para un sujeto. En el sujeto surge una cosa que contiene las propiedades del objeto. Surge una imagen del objeto, por lo cual el conocimiento puede definirse como una determinación del sujeto por el objeto. ¿Sí? Dentro de lo que nos habla Heisen, nos dice que si dividimos los objetos en reales e ideales, llamamos real a todo lo que no es dado a la experiencia externa o interna. Los objetos ideales se presentan, entonces, por el contrario, como irreales, como meramente pensados. ¿Sí? El conocimiento presenta tres elementos principales, que es el sujeto, la imagen y el objeto. ¿Sí? El fenómeno del conocimiento toca con la esfera psicológica, por la imagen, con la lógica, por el objeto, con la ontología. El conocimiento es objeto de psicología, dirige su mirada al origen y curso de los procesos psicológicos. El fenómeno del conocimiento penetra en la esfera lógica. La imagen del objeto en el sujeto es un ente lógico, como tal objeto de la lógica. ¿Sí? La lógica investiga los entes lógicos, su arquitectura íntima, sus relaciones mutuas. Inquiere, como ya vimos, la concordancia del pensamiento consigo mismo, no su concordancia con el objeto. El problema epistemológico se halla también fuera de la esfera lógica. Cuando se desconoce este hecho, entonces decimos que se cae en un logicismo. El conocimiento humano toca la esfera ontológica, el objeto hace frente a la conciencia cognoscente como algo estratense de un ser ideal o de un ser real. Si profundizamos una vez en la descripción del fenómeno del conocimiento, encontraremos sin dificultad que son ante todo 5 problemas principales que implican los datos fenomenológicos que vamos a empezar a hablar. De ahí empezamos a hablar entonces de la posibilidad del conocimiento y vamos a hablar del dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo y el relativismo, el pragmatismo, el criticismo, ¿sí? Vamos a empezar a explicar cada uno de esos. Vamos a hablar del dogmatismo. Es aquella posición epistemológica para la cual no existe todavía el problema del conocimiento. Da por supuesta la posibilidad y la relación del contacto entre el sujeto y el objeto. Al hablar del dogmatismo teórico, ético, religioso, la primera forma del dogmatismo se refiere al conocimiento teórico, las dos últimas al conocimiento de los valores. El dogmatismo ético se trata del conocimiento moral, en el religioso, válgame lo repetido, del conocimiento religioso. ¿Sí? El escepticismo, en cambio, mientras que el dogmatismo desconoce en cierto modo el sujeto, el escepticismo no ve el objeto. Su fundador del escepticismo es Pirrón de Elis. Según ella, no hay verdad ni certeza, pero sí probabilidad. El subjetivismo y el relativismo, según estos, no hay una verdad, pero esta verdad tiene una validez. Limitada, lógicamente. En cambio, el subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Puede ser tanto el sujeto individual o el individuo humano como el sujeto general o género humano. El relativismo subraya la dependencia de todo conocimiento humano respecto a factores externos. ¿Sí? Hablamos de pragmatismo. El escepticismo es una posición esencial negativa, significa la negación de la posibilidad del conocimiento. El pragmatismo modifica el concepto de la verdad porque parte de una determinada del ser humano, o sea, de una determinación del ser humano. El conocimiento humano recibe su sentido y su valor. Su verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos resulten útiles y provechosos, lógicamente, para la conducta práctica de éste. De ahí hablamos del criticismo. El criticismo es aquel método de filosofar que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en las que las mismas descansan, método que da la esperanza de llegar a la certeza. La investigación del conocimiento no puede tener lugar de otro modo que conociendo.
Hablamos también ahorita del origen del conocimiento. Al hablar del origen del conocimiento vamos a tocar los puntos de lo que es el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo, el apriorismo, la crítica y posición propia. La cuestión del origen del conocimiento puede tener tanto un sentido psicológico como un sentido lógico. Dentro de él se habla del racionalismo, el empirismo, el intelectualismo, el apriorismo y la crítica y posición propia. El racionalismo es un conocimiento, solo merece en realidad. Este nombre es cuando es lógicamente necesario y universalmente válido. O sea, todo verdadero conocimiento se funda según esto, así concluye el racionalismo en el pensamiento. Hablamos del empirismo. El empirismo habla de una antítesis que dice, la única fuente del conocimiento humano es la experiencia. En opinión del empirismo, no hay ningún patrimonio a priori de la razón. ¿Sí? Vamos a tocar el intelectualismo. La mediación entre el racionalismo y el empirismo es aquella dirección epistemológica que puede denominarse intelectualismo, mientras el racionalismo concreta o considera el pensamiento como la fuente, la base del conocimiento. El empirismo, la experiencia, el intelectualismo es de opinión que ambos factores tienen parte en la producción del conocimiento, ¿sí? Es una parte importante en la producción del conocimiento. De ahí vemos que su fundador es Aristóteles. Hablemos del apriorismo. La mediación entre el racionalismo y el empirismo. El apriorismo, considera la experiencia y el pensamiento como fuentes del conocimiento, pero define la relación entre la experiencia y el pensamiento en un sentido directamente opuesto al intelectualismo. El fundador de este apriorismo es Kant. ¿Sí? De ahí vamos a tocar un poquito lo que es la crítica y posición propia. Al exponer el racionalismo y el empirismo, tomando en principio una posición frente a ambas direcciones, habremos de esperar rigurosamente el problema psicológico y el problema lógico. ¿Sí? Es ahí donde entra la crítica y posición propia. Toquemos el punto a continuación de lo que es la esencia del conocimiento, sin olvidar que el conocimiento representa una relación entre el sujeto y un objeto. ¿Sí? Dentro de lo que marca, lo que estamos viendo ahorita de la esencia del conocimiento, vamos a ver lo que son las soluciones premetafísicas. Las soluciones premetafísicas, según el objetivismo, el objeto es el decisivo entre los dos miembros de la relación cognoscitiva. El objeto determina al sujeto, ha de regirse por aquel. ¿Sí? Platón es el primero que ha defendido el objetivismo. Es un personaje muy importante en toda esta conversación que tenemos, esta exposición. ¿Sí? El subjetivismo, por el contrario, trata de fundar el conocimiento humano en el sujeto. Para ello coloca al mundo en las ideas, el conjunto de los principios del conocimiento y en un sujeto. ¿Sí? No olvidemos que ante todo hay que enfocar bien el punto, el sujeto. Dentro de las soluciones metafísicas que se ven en la esencia del conocimiento, vamos a encontrar 3 puntos bien importantes a explicar: qué es el realismo, qué es el idealismo y qué es el fenomenalismo. ¿Sí? Entendemos por aquella posición epistemológica según la cual hay cosas reales, lo que es el realismo, independientes de la conciencia. Esta posición, admite diversas modalidades. En cambio, si hablamos del idealismo, llamamos idealismo metafísico a la convicción de que la realidad tiene por fondo fuerzas espirituales, potencias ideales. Aquí solo hemos de tratar, naturalmente, del idealismo epistemológico. ¿Sí? Esta sustenta la tesis de que no hay cosas reales independientes de la conciencia, suprimidas en las cosas reales. Solo quedan 2 clases de objetos: los de conciencia, que son las representaciones y los sentimientos, etcétera, infinidades de cosas, y los idealistas, los ideales, los objetos de la lógica y de la matemática. Hablamos del fenomenalismo, que es la teoría según la cual no conocemos las cosas como son en sí, sino como nos aparecen. ¿Sale? ¿Cómo lo podemos explicar un poquito mejor? Para él las cosas reales, pero no podemos conocer su esencia. Solo podemos saber que las cosas son, pero no lo que son. ¿Sí? Coincide con el realismo en admitir cosas reales,
pero coincide con el idealismo, el limitar el conocimiento a la conciencia, algo confuso, ¿sí? Pero lleva de ambas, lleva del realismo y lleva en su momento también del idealismo. Al mundo de las apariencias, al mundo de la apariencia, de lo cual resulta inmediatamente la incognoscibilidad de las cosas en sí. Debemos de checar ese punto porque sí hay como que está algo confuso, ¿no? También dentro de la ciencia del conocimiento tocamos el punto también de la crítica y posición propia. La crítica y posición propia. Esto es lo que ocurre, en efecto, mientras solo se emplea un método racional. Estas críticas y posición propia, eso es cuando se implementa o se tiene efecto un método racional. No olvidemos eso. Dentro de la primera parte también habla Heysen de soluciones teológicas. Soluciones teológicas nos habla de la solución monista y panteísta, que es que en su momento es la resolución del problema del sujeto y el objeto al cual se ve el principio de la realidad, lo absoluto, y tratar de resolver el problema partiendo de él, ¿sí? También nos habla de la solución dualista y teísta, nos habla del universo, que mantiene la diversidad metafísica esencial del pensamiento y el ser, la conciencia y la realidad. Esta dualidad no es para ella, sin embargo, algo definitivo, que es el sujeto y el objeto, el pensamiento y el ser, van a parar finalmente a un último principio común de la idealidad. Y la realidad, lógicamente, del pensamiento y del ser. Dentro de esta primera parte de la teoría del conocimiento de Heysen, se ve también las especies del conocimiento. De ahí parte el problema de la intuición y su historia, la razón y sin razón del intuicionismo. Habla también del criterio de la verdad como parte fundamental, y de ahí parte también el concepto de la verdad y el criterio de la verdad. Si nos damos cuenta, de lo que nos habla Heysen es darnos a conocer cada una de las partes que acabamos de observar. Y sí está un poquito complicado, pero si empezamos a ver la importancia de tanto el objeto como el sujeto, buscando lógicamente la teoría del conocimiento, empezamos a tomarle esa forma. Espero que les haya agradado mi explicación. Muchísimas gracias, en especial a usted, profesor. Gracias.